Bioethics Café. Café Bioeth. Inteligencia artificial y el futuro de la salud de las personas. Parte 6. Y acá, si querés, Ariana, esto es lo que hace Ariana todos los días, más o menos cómo se analizan nuestro genoma, ¿no? ¿Qué manera hay para llevar desde la muestra de sangre hasta el diagnóstico y a partir de ahí pronóstico y tratamiento? Sí, para sumarme también en la pregunta de recién, creo que el mejor ejemplo por ahí que se me ocurre también y de haber leído más información es todo el tema que tiene que ver por ahí con pharmacogenomics y new target drugs. O sea, todo ese tema está muy estudiado hoy en día, con todo lo relacionado a la matemática cuántica también. O sea, antes los clinical trials se basaban o se pensaban de una forma y con toda esta nueva información, o sea, también ya está desafiando las maneras en que nosotros repensamos las formas en que deberíamos, ¿no? O sea, los steps que debemos hacer para poder llegar a un approval de alguna drug. Entonces eso creo que es un gran ejemplo y hay bastante material, les podemos mandar después sin problemas. Y para entrar un poquito en cómo nosotros usamos por ahí algoritmos todos los días, dependiendo obviamente la complejidad del laboratorio, lo que nosotros hagamos, en general todos los estudios de genómica o genética molecular los podemos diferenciar, como les decía antes, en algunos genes candidatos y hasta algunos hotspots nada más, hasta una secuenciación masiva de más de 22.000 genes accionables o directamente un genoma completo. Ahora, ¿qué pasa? La muestra para nosotros se transforma en dato, ¿no? Entonces podemos tener distintos tipos de muestras, que pueden ser una sangre periférica, pueden ser unas muestras de saliva, y esa muestra se prepara, ¿no? Dependiendo de la tecnología de secuenciación que use, pero la mayoría que nosotros usamos es NGS, con tecnología Illumina. Entonces preparamos las librerías para que esta librería lo que hace es poder entender la complejidad de toda esa estructura de ADN que está dentro de cada célula y darle un sentido, ¿no? Ordenar toda esa información y parearla con un genoma de referencia. Y estos datos que van a salir de la plataforma de secuenciación poder ser analizables, porque la realidad es que los datos que provee el secuenciador son totalmente complejos para nosotros. No podríamos hacer una aseveración de absolutamente nada porque está en un lenguaje que todavía nosotros no podemos entender. Por eso lo tenemos que traducir a través de diferentes plataformas bioinformáticas que vamos utilizando a lo largo de todos los distintos tipos de análisis, ¿no? Utilizamos algoritmos para tanto la validación analítica, ¿no? A ver de la calidad de la muestra, ya ahí nos acercamos a algoritmos que están hechos de haber secuenciado millones y millones de veces con el mismo secuenciación en formatos intra-RAN, inter-RAN, de poder entender las variantes, porque muchas veces cuando cambiamos de formas de secuenciador, por ejemplo, hay un montón de variantes que aparecen que son errores propios también de la técnica, del gen, de cosas del secuenciador, de dónde ponen los primers de cada uno de los secuenciadores. Entonces eso también es una forma de hacer machine learning en base a cada una de las secuenciaciones corrida a corrida. Y luego, más precisamente sobre lo que es el análisis clínico, vamos a usar un montón de bases de datos que correlacionan datos clínicos del paciente con algoritmos que nos permitan entender si realmente la variante que yo estoy analizando o el grupo de variantes contextualizan con el fenotipo o la clínica del paciente. Y acá tenemos un montón, y probablemente haya un montón más, porque hoy en día cada vez salen más y más, y a medida que tenemos nuevas técnicas, como por ejemplo RNA-seq o single cell sequencing, salen más bases de datos para que nosotros podamos entender mucho mejor nuestros resultados, y lo que hacemos es entrar a estas bases de datos. Van a tener distintos tipos y distintas categorías, bases de datos, por ejemplo, como Decipher o Barsom o mismo ClinVar, nos van a permitir a nosotros entender la clasificación de la variante, ¿no? Según la evidencia bibliográfica y la aparición en distintos tipos de muestras con distintos tipos de patologías, pero va a haber otras que nos van a permitir en realidad a nosotros poder ir un poco más allá, como puede ser The Human Variant Project, en donde nosotros tenemos actualmente en la Argentina
un nodo que es específico de la Argentina, entonces no solo voy a poder ver si es una variante frecuente, sino que también voy a poder ver si es una variante frecuente en mi población. GeneReviews nos va a dar un excelente resumen sobre el gen y las variantes más frecuentes a nivel global, entonces también vamos a poder contextualizar el paciente en el sentido de que muchas veces nosotros, y por la región en la que estamos, nos es muy complejo sesgar un paciente a un tipo de etnia presumida o pretendida, y en realidad vemos pacientes que tienen un montón de variantes que podrían ser propias de un montón de poblaciones distintas. Entonces GeneReviews nos permite a nosotros poder terminar de determinar si realmente lo que estamos viendo tiene lógica, ¿no?, en ese paciente, y analizarlo según obviamente la información y el pedigrí propio de cada uno. Entonces, cada una de ellas nos va a dar un dato importante que va a sumar a esa clasificación. Y eso es re importante porque no nos vamos a guiar solo por una, sino que vamos a usar un montón de plataformas que a su vez muchas veces utilizan datos que ya utiliza otra. Entonces, eso es otra cosa a tener en cuenta y en el cual somos muy cuidadosos en el día a día. Si bien las plataformas utilizan un montón de algoritmos de machine learning, hay que tener cuidado de no hacer un double counting de mucha información que está presente en un montón de otras bases de datos. Por eso es re importante conocer la base de datos, exactamente qué voy a ir a buscar en cada base de datos y si no se está reescribiendo con otra que también estoy utilizando, ¿no?, como fuente de evidencia. Y dependiendo del tipo de muestra que vea, este estudio puede ser, o este análisis, puede ser medianamente algo rápido a algo extremadamente extenso y muy complejo, porque al día de hoy, sobre todo para las patologías poco frecuentes, no tenemos bases de datos grandes, ni mucho menos extremadamente sólidas que nos permitan entender o contextualizar tantas posibles variantes juntas en fenotipos muy complejos y muy variados. Por eso si bien la inteligencia artificial es una herramienta esencial, cuando uno va a poner la firma en un estudio, la tiene que poner una persona con experiencia en el análisis. O sea, no es, digamos, no es adecuado que el informe salga directamente del análisis del algoritmo al paciente, sino que esto tiene que estar filtrado por alguien con experiencia para que finalmente dé el ok de cómo se interpretan estos datos. Esto es como central. Voy a pasar un poquito porque nos estamos quedando con poco tiempo. Bioethics Café. Café Bioeth.